Vamos a abrir nuestras ventanas con el exterior, con el mundo exterior, como si estuviésemos en un submarino. Nos comunicamos con la ciudad de Nueva York, allí en los Estados Unidos. Malén Denis, periodista, nos está escuchando y aceptó charlar con nosotros. ¿Qué tal, Malén? Buen día, ¿cómo te va? Desde aquí, desde Buenos Aires, Santiago Russo y Nacho Goano, te saludamos. Hola Nacho, hola Santiago, ¿cómo están? Muchísimas gracias por atendernos, Malén, y darnos estos minutos. En principio, tenemos una diferencia horaria. ¿Qué hora es ahora allí en Nueva York? Acá son las 9:30 de la mañana, solo una hora Solo de una hora. diferencia de ahora. Bueno, Sí. ha sido la ciudad de Nueva York una de las últimas en sumarse a las grandes metrópolis con números realmente alarmantes. También la cantidad de muertos que ha tenido los Estados Unidos en el día de ayer y este desfile, Malén, que estamos viendo también por algunos lugares, de estos camiones frigoríficos para poder albergar los cadáveres. Contame un poquitito cuál es si se permite, ¿no?, el humor de la ciudad en el día de hoy, el pulso de Nueva York. Bueno, la verdad es que la ciudad está directamente en pausa. Esto ya hace 2 semanas cuando el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo, decretó que efectivamente los comercios que no son de primera necesidad tenían que estar cerrados. Y si bien fue como una cosa que fue un poco progresiva, si te lo pones a pensar, la gente empezó a reaccionar como de a poco, no fue que se paró todo de un segundo a otro. Es como que cada vez que salís a la calle, yo en mi caso no salgo hace como 7 días para hacer las compras, cada vez que salís es un poco más lúgubre la sensación. O sea, es una ciudad que se caracteriza por tener muchísimo movimiento Claro. y de repente no hay gente alrededor, no se escuchan el típico ruido de los bocinazos. Eso es un poco choqueante. De hecho, están hablando conmigo que estoy en Manhattan, estoy en la calle 30 entre Lexington y Park, en pleno Midtown, y está silencioso como si fuera Caballito a la hora de la siesta Claro. un día de semana. Eh, y es como progresivamente choqueante, como que uno ve los números y realmente son terribles. Estamos hablando de 245.000 casos en Estados Unidos, 92.000 casos en el estado de Nueva York y 52.000 aproximadamente, esos eran los números de ayer, en la ciudad de Nueva York específicamente. Eh, es bastante alarmante y se siente porque van cambiando las cosas como progresivamente, también porque lo que sucedió en realidad es que al faltar un mensaje claro desde las autoridades sobre qué hacer desde un principio, cuando se veía que ya era un foco de contagio muy grande, es como que hizo que la gente lo minimizara en principio y fuera cayendo de a poco hasta ahora estas imágenes que decías, Nacho, ¿no? Los camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales sin insumos, el personal de los hospitales agotado. Es realmente, es horrible. Claro, Malén, comentaba recién la decisión del gobernador. Digo, cada estado tenía la posibilidad de tener una potestad de decisión independientemente de lo que el presidente ordenaba. Sí, claro. En realidad lo que pasó acá es que esto tiene que ver con la composición de cómo es el poder en Estados Unidos, pero particularmente Donald Trump estuvo minimizando la situación desde el comienzo. Pensando que como éramos o diciendo que como éramos Estados Unidos no nos iba a pasar, como una cosa casi que pensamiento mágico. Yo creo que tiene que ver con un discurso estadounidense de no querer aplastar las libertades individuales en cierto sentido, entonces intentar tomar medidas lo menos totalitaristas posibles, y en eso fueron arriesgando a toda la población. En el caso de Nueva York en particular, no tuvieron otra opción que despegarse del Ejecutivo federal, digamos, porque
la expansión fue tan grande y los resultados, lo que iba pasando en la ciudad, era tan arrasador que tuvieron que empezar a tomar medidas que se despegaran. De todas formas, sigue siendo todo un tema confuso, porque cuando no tenés un discurso oficial firme, es muy complicado que todo el pueblo empiece a seguir esto y a tomarse en serio lo que está sucediendo. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas en un principio, no enfatizar en las medidas de prevención, no enfatizar en dar información concisa sobre lo que está sucediendo, sobre qué rápido se expande, cuán fácil es el contagio, no suspender los comercios que no son de necesidad primaria desde un principio fue un error muy grande que va a pagar muy caro tanto el estado de Nueva York como Estados Unidos en general. Nos contaba Malén, nuestro compañero Gonzalo Capocciolo, en el programa anterior, que en Nueva York han quitado también, como a ver, uno podría imaginar los potreros en algunos lugares de la Argentina. Allí hay especie de canchitas de básquetbol en medio de la ciudad de Nueva York para que los chicos vayan, practican al aro. Son canchitas donde uno puede entrar de manera gratuita. Quitaron los aros para que directamente no haya, se junten ahí, por lo menos, que mantenga una especie de cuarentena, pero por lo menos afuera de las canchitas de básquet. Sí, la verdad, justo de cómo es en los parques, que es todo un departamento muy importante del estado, de la ciudad de Nueva York particularmente, que tiene que ver con los parques y recreaciones. No sé cuáles fueron las medidas en particular, pero sí se vio, esto hay que decirlo, sí se vio que hay mucha gente saliendo de todas formas. Obviamente, con lo que les decía, la magnitud de la cantidad de gente que hay en Nueva York en un día normal, cuando no estamos en el medio de una pandemia, obviamente no hay mucha gente en este momento. Sin embargo, hasta hace 1 o 2 semanas, cuando realmente se decretó la pausa, cuando el gobernador Cuomo dijo no se abre nada, nadie sale de sus casas, recién ahí se empezó a ver que la gente entraba un poco a entender qué era lo que estaba pasando. Yo creo que a veces los números son muy virtuales y a veces los números solos es como que, bueno, sí, hay gente muriendo, pero creo que se empieza a ver los efectos también, porque todas las personas estamos sintiendo en nuestras casas distintas consecuencias de lo que está pasando con lo mal que se trató esta pandemia que se nos venía encima. Creo que el mayor problema fue, como decía antes, el haber subestimado lo que pasó en China, en Italia, en España, y pensar por alguna clase de pensamiento mágico que esto no iba a afectar en este país, y eso empezó a generar una especie de descreimiento que ahora estamos como en algún punto se está revirtiendo de la peor manera, que simplemente con ver que empieza a faltar gente, con que el personal médico está agotado y que los hospitales no dan abasto, así que la gente se está dando cuenta de la peor manera, pero también el gran problema es cuánta confianza hay o cuánta responsabilidad se le da a los individuos. Hay una cosa del discurso oficial de hacer recaer toda la responsabilidad en los ciudadanos y no poner un mensaje firme. Eso es lo más problemático para mí. Claro, eso Malén, habla de una... porque estaba pensando también, cuando vos comentabas dejar abierto o cerrar los que no sean de extrema necesidad. Y digo, por ejemplo, los expendios de comida, habiendo tanto mini mercado, medio mercado, supermercado, tal vez en una cuadra en Midwest, donde estás vos, tal vez salís a la calle, salís a la 30 y en una cuadra tenés 3 Starbucks. Está bien, vos decís, bueno, los Starbucks no. O tenés 2 supermercados o 2 expendios de comida. También generaría muchísimo tránsito. Es que es una cantidad de locales, es realmente un nivel de densidad de esta ciudad, por eso fue un foco de contagio tan grande también, ¿no? Porque hay mucho tránsito de gente, eso es impresionante, además de que solía haber mucho turismo, en este momento no estamos recibiendo turismo, obviamente. Pero sí, lo que decís es de una densidad tan enorme que fue como difícil, yo creo que fue difícil de instaurar también como en una dimensión un poco más como simbólica. Es difícil ver a Nueva York apagada. Claro. Y yo creo que eso
es una resistencia que ejerció el New Yorker, como el estereotipo del New Yorker, es como que cierta angustia tiene que ver con no tener esa libertad. Y me parece que también la dificultad para tomar medidas más firmes que contuvieran efectivamente el virus tiene que ver con estas como dos ideas que se cruzan, ¿no? En algún punto no querer aplastar esta cosa de es un país libre. Claro. Que es muy americano, y en eso también poner en peligro absolutamente a toda la población. Y por otra parte, esta cosa de negarse a perder esta imagen de la ciudad que nunca duerme. Por otra parte, si lo pensamos, es una ciudad que ha vivido un montón de tragedias y que debería estar un poco más permeable a entender que a veces hay que detenerse, que a veces no queda otra. Pero fue algo que costó, evidentemente. Malén, y ahora... perdóname, y en este juego que también se puede hacer extensivo a Brasil con Bolsonaro, ¿la vida o la economía? ¿Cómo está el humor social? No te digo solamente en Nueva York, pero sí en los medios nacionales, por ejemplo, en lo que podés palpar. Bueno, obviamente es lo que más preocupa. Después de la cantidad de muertes viene, obviamente, qué va a pasar con la economía, que me parece que es un problema que estamos pensando en todos los países, básicamente. Estamos todos con economías detenidas, con estados que están teniendo que invertir muchísimo dinero. Acá, por ejemplo, los seguros de desempleo. Las deudas médicas que está teniendo que apalear el Estado, y lo que está pasando es que se están viendo mucho las diferencias, se está profundizando mucho las diferencias entre quienes pueden y no pueden, entre quienes tienen un resto y nunca lo tendrán. Y en algún punto está siendo medio un sálvese quien pueda, que es absolutamente cruel, está un capitalismo muy recrudecido, y se va a ver sobre todo en los pequeños comercios. Las grandes empresas tienen alguna clase de resto para poder apalear una crisis, mientras que los pequeños comercios van a ver muchas consecuencias negativas. Esto es evidente, ya les está pasando, no pueden pagar los seguros de sus propios empleados, hay un montonazo de gente que se quedó sin trabajo, yo incluida, por ejemplo. Yo estoy aplicando en este momento a mi seguro de desempleo. No se sabe qué va a pasar, porque nadie sabe cómo enfrentar algo que es tan masivo también, ¿no? Malén, te mandamos un beso enorme, muchísimas gracias por atendernos y que tengas un lindo fin de semana, o el mejor que puedas. Gracias, lo mismo para ustedes. Cuídense mucho, por favor.